Padre Absoluto. Ascensión en acción, partes 51 a 52. Parte 51. Las leyes del universo y las leyes humanas comunes. Ahora me gustaría explicarles por qué las leyes del universo todavía funcionan en todas partes, a pesar del conocimiento o la ignorancia de los hombres sobre ellas. Esto es exactamente lo que las diferencian de las leyes creadas por el hombre, que apuntan principalmente a fortalecer el poder de un grupo de personas sobre otro, para obligar a la gente a vivir según estos estereotipos, e inculcar el miedo al castigo si desobedecen estas normativas. Debo admitir que, en el mundo de la dualidad, es difícil evitar ciertas restricciones, porque demasiadas almas jóvenes se están encarnando en la Tierra, y sus conciencias no están preparadas para vivir en un mundo libre, siguiendo las leyes del interior de su llamada alma. Pero, por otro lado, todos ustedes saben muy bien con qué facilidad las personas evitan las leyes impuestas por la sociedad, ya que no pueden evitar que se cometan delitos, independientemente de cualquier castigo que los amenacen, incluida la pena capital. ¿Por qué pasa esto? En primer lugar, porque a muchos de ustedes les resulta difícil superar sus deseos, pensamientos y emociones, porque están sujetos a demasiadas tentaciones en la sociedad de consumo que ha sido creada por los poderes de este mundo. Este sistema de valores impuesto artificialmente, fue creado para hacer emerger los instintos más bajos, y ahogarlos en el pantano del mundo material, con el fin de alejar a los seres humanos del camino espiritual de las profundidades del alma. Incluso las religiones, que se supone que abren a las personas a los principios divinos, se han transformado en instituciones mundiales de la dualidad, donde hay una división entre lo inferior y lo superior, entre Dios y los esclavos de Dios. Intuitivamente, sienten la falsedad y la injusticia de estas normativas, porque destruyen al principio espiritual en ellos, esclavizan sus conciencia y los transforman en ciudadanos respetuosos de la ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las leyes del universo y las leyes humanas comunes? En primer lugar, debido al componente energético de su base, que no depende de la voluntad y los deseos del hombre. Estas leyes son una e igual para todos, es imposible romperlas, porque accionan de manera invisible para las personas. Esto significa que sus mentes no pueden interferir de ninguna manera en este proceso, con sus pensamientos, emociones y deseos. Sin embargo, en su destino una persona observadora e inteligente siempre es capaz de discernir ciertos patrones, o más bien sentir por qué, una y otra vez, los mismos problemas aparecen en su vida. Esto le significa que puede seguir la cadena de las causas y efectos de los eventos que se repiten a sí mismos, de igual o distintas formas. Precisamente, a través del camino de estas numerosas observaciones, es que una persona adquiere a cada vez más experiencia. Este proceso es el que a los humanos les permite llegar a comprender las leyes del universo y a la imposibilidad de oponerse a ellas. Tales observaciones están reflejadas en sus dichos, cuentos, historias y poemas. Muchas grandes almas, que vinieron a la Tierra en diferentes periodos históricos, han intentado explicar a la gente, de una manera muy alegórica, al eterno conocimiento de las grandes leyes del universo. Poco a poco, fueron entrando en el alma de las personas, cambiando sus conciencias, su cosmovisión, su comprensión de la verdadera justicia y no la impuesta desde fuera. La gente empezó a pensar en el significado de la vida, en las causas de sus problemas, en lo correcto e incorrecto de los valores de la vida real, a partir de lo concebido por sus almas y no por sus egos insaciable. Ahora ha llegado el momento de cuando las leyes del universo les están siendo entregadas directamente por distintos mensajeros divinos,
a quienes son capaces de aceptar esta información invaluable de las fuerzas superiores del universo. Queridos míos, ahora les toca a ustedes decidir si quieren vivir según estas leyes o permanecer en la prisión del mundo de la dualidad, es decir, tratando de mantener su poder sobre todos con todos los medios posibles. Parte 52. Las leyes del universo y la inevitabilidad de la recompensa. Continuaremos con nuestra conversación sobre las leyes del universo, y hablaremos sobre cómo combinarlas con las leyes establecidas por las personas de la 3D. A pesar de las diferencias que mencioné en mi anterior mensaje, entre ellas hay, por supuesto, algunos puntos de convergencia. Principalmente se trata de las medidas legales, cuyo objetivo es bloquear el comportamiento humano agresivo, que causa daño físico y moral a otras personas, pero además hay una diferencia importante entre ellas. Por ejemplo, de acuerdo con las leyes del mundo 3D, en el caso de una agresión contra una persona, el culpable es sancionado con una multa o prisión. Pero las leyes del universo funcionan de manera diferente, tal persona inevitablemente deberá responder por su crimen, pero el castigo provendrá desde donde no lo espera, y su efecto podrá incluso ser más fuerte que el encarcelamiento físico o cualquier compensación monetaria. Supongamos que alguien bajo la influencia del alcohol o de simplemente un estado de agresión, ha ofendido a un transeúnte o a una persona que le es completamente desconocida. Si la presencia de testigos, la persona ofendida no podría defenderse, entonces, desde un punto de vista humano el ofensor evitó el castigo. Pero desde un punto de vista divino, virtualmente han sido violadas varias leyes del universo, que implican a la ley de la unidad, del libre albedrío, del reflejo y de causa y efecto. Por lo tanto, todas las energías negativas que hayan sido dirigidas hacia el transeúnte, volverán inevitablemente al agresor según la similitud de las vibraciones, y no lo harán necesariamente debido a la persona a la que ha ofendido. Esta devolución al abusador, también puede contemplar a los sentimientos y emociones que ha derramado hace algún tiempo, a personas completamente extrañas y diferentes, incluso a un ser muy amado y querido. Ahora veremos otro ejemplo, el de alguien que ha recibido un premio, certificado de mérito, medalla o resarcimiento monetario por sus acciones caritativas. Lo que importa aquí, es qué sentimientos y emociones motivaron a esa persona en su actividad caritativa. Si han provenido de un corazón puro, y no del deseo de lucirse o de la vanidad por el propósito de destacarse o de cosechar los frutos de su trabajo, entonces el universo recompensará a esa persona con una generosidad aún mayor de la que ha podido haber hecho. Los dones del cielo descenderán literalmente sobre ella, e incluso desde donde no esperaba. Pero si la base de sus buenas obras han sido los pensamientos y las emociones de las vibraciones inferiores, entonces la recompensa podrá ocasionarle problemas cuyas causas les serán difíciles de entender, ya que energéticamente atraerán a vibraciones similares. Así es como funcionan las leyes del universo, y es imposible evitarlos, porque los habitantes del mundo 3D no tienen el poder de ejercer influencia sobre ellas. Queridos, siempre recuerden esto. Hoy nos detendremos aquí. Te amo sin medida, soy tu Padre absoluto el que te ha hablado, a través de Marta.